Fue un hombre cruel, fue un hombre malo, de malos sentimientos, que cuando él quería divertirse, pues convocaba allí el circo romano, sacaba a los cristianos, se lo echaba a los leones, y allí se divertía el hombre haciendo esa serie de atrocidades. Pero en una cierta ocasión, cuenta la historia que cogió al apóstol Juan, porque ya estaba harto de él, y la historia secular cuenta que cogió una caldera de aceite hirviendo y trajo a Juan en su presencia y le dijo, metedlo. Y la historia secular cuenta que metieron a Juan en la caldera de aceite hirviendo, pero para sorprendimiento de Domiciano es que cuando Juan salió, ni un trozo de piel se le arrugó. Amén. Porque te voy a decir algo, la fidelidad tiene premio. Amén. La fidelidad Dios tiene premio. Y sabe Dios guardar y proteger a los que son fieles en el nombre del que vive. Lo sacó, se quedó sorprendido y dijo, desterradlo. No lo quiero en la mía. Es mi principal verdugo. Desterradlo. Y cuenta la historia en la Biblia que fue echado a la isla de Patmos. Ustedes saben que la isla de Patmos estaba a 76 kilómetros justamente de donde estaba gobernando el rey o el emperador Domiciano. ¿Saben ustedes que la cárcel de Patmos tiene una peculiaridad bastante importante? Era que cuando una persona entraba en Patmos, automáticamente se le quitaba el nombre y se le ponía un número. Quiere decir que Juan entra con el nombre de Juan, el apóstol, pero en el momento que entra a la cárcel, automáticamente le colocan un número. Y pasó a llamarse, por poner un ejemplo, de Juan, se llegó a pasar por el número 125. Cuando le llamaban no le decían Juan, le decían el 125. ¿Quién era la cárcel de Patmos? Miren, la cárcel de Patmos, amén, es una cárcel tenebrosa, es una cárcel oscura, es una cárcel fría, es una cárcel donde la gente que ha entrado allí, de allí no ha salido. La gente ha muerto, amén, con tortura, con un mal ambiente, llena de delincuentes, llena de gente de mal vivir. Eso era la cárcel de Patmos. Pero miren, Juan, en los últimos días de su vida, lo han transportado a Patmos. Y Juan, en toda su vida cotidiana y secular como apóstol, ha estado en el monte de la transfiguración, se ha recostado en el pecho de Jesús, ha estado en el Getsemaní, al lado del Señor en sus momentos de agonía. En el final de sus días, desterrado a Patmos, mezclado con delincuentes, pero desde allí y en su vejez escribió toda la revelación de Apocalipsis y también los 7 mensajes más importantes a todas las iglesias de Asia. Esto me llega a la conclusión que yo le quiero ir transmitiendo, que Juan llegó a Patmos viejo, pero llegó conservado. Amén. Llegó a Patmos viejo, pero llegó conservado, porque en la cárcel mantuvo la visión y mantuvo la revelación. O sea, el enemigo lo metió en la cárcel deteriora, la cárcel envejece, la cárcel es la prisión, la cárcel es la tristeza, la cárcel es la amargura, la cárcel es la melancolía. Pero Juan tuvo la habilidad de que de lo que el enemigo cogió para deteriorarlo, él lo utilizó para conservarse. Amén. Juan no utiliza la cárcel para deteriorarse, Juan utiliza la cárcel para conservarse. Muy bien. Voy a hacer aquí un antes y un después. ¿Saben ustedes que la conservación no está en el lugar que ocupa? La conservación está en la naturaleza que tiene. Lo vuelvo a repetir. La conservación no está en el lugar que ocupa. La conservación está en la naturaleza que tiene. Porque lugar sin naturaleza es religiosidad. Naturaleza sin lugar es evangelio. Lo vuelvo a repetir. Lugar sin naturaleza es religiosidad. Pero naturaleza sin lugar eso es evangelio. Porque el que tiene naturaleza para conservarse no necesita un lugar prominente dentro de la iglesia.
Estuve en la zona de Valencia 3 días y bajé para morir. Palabra de los hermanos. He salido hace unos días de un catarro bastante fuerte. Pero miren, ¿saben lo que quiere decir la palabra conservar? La palabra conservar quiere decir mantener algo en buen estado. Y les voy a poner un ejemplo muy gitano, muy cotidiano y que me van a entender. Porque a mí me gusta que cuando yo predique la gente se entere. Escuchen. En Mercadona, ustedes cogen con la compañera el carrito y vamos al Mercadona. Que nos encanta el Mercadona, no sé por qué. La llevamos a otro lado, el hermano dice, no se compra, la llevan al Mercadona y gozan con la hermana, disfrutan. Vamos al Mercadona y te dice ella, ¿qué vamos a comer en la semana? Pues hija, lo que tú quieras. Bueno, pues el lunes vamos a comer potaje, el martes vamos a comer también potaje, el miércoles potaje, el jueves, en fin, porque a mí el potaje me gusta mucho. Y toda la semana potaje, claro, lógicamente al potaje se le echa pescado, se le echa carne, lo que ustedes ya quieren. Y le dice a la compañera, a ver, la carne o el pescado que vas a comprar, porque si no se gasta hay que conservarlo. Y te dice ella, no te preocupes. Y cuando llegamos a la casa, vimos en la nevera, tío Rafa, y en las parrillas primeras, dependiendo de la distribución de la nevera que ustedes tengan, yo tengo en las primeras parrillas lo que se pone cotidiano, ¿vale? Lo que se va a gastar del día. Y allí pone la Antonia, pues por ejemplo, la carne que va a gastar durante un día, 2 días o 3 días. Pero si la carne va a tardar en gastarla una semana, abajo hay un congelador que lo abre, lo mete allí y lo cierra. Y allí se puede tirar una semana, 2 semanas, 3 semanas, que como está en un lugar de conserva, eso no se va a echar a perder ni se va a poner malo. Pero la carne que está en la primera parrilla, si no se gasta en 2 o 3 días, la conservación no es tan pura y se deteriora y hay que tirarla. Pues así es la conservación del cristiano. Hay que se conserva en las primeras parrillas con 4 cultos, con 4 oraciones o con 4 visitas. Más tarde que más temprano se corrompe, pero el que se conserva es el que se deteriora. No hay nada que lo deteriore. ¡Aleluya! ¡Aplaudan al Rey! La pregunta es, ¿dónde está tu conservación? Es que si el pastor no me llama todos los días no me conservo, religioso. Es que si el pastor no me pone en el coro no me conservo, religioso. Es que si el pastor no pone una reunión todos los días no me conservo, religioso. Es que si el pastor no hace movimiento en la iglesia no me conservo, religioso. El que se conserva no depende de la administración religiosa, depende de la presencia de Dios. ¿Qué cosa? ¡Qué bien! El Señor le dice al pueblo de Israel, sal al desierto y madruga, coge el maná. Y cogían el maná. Cuando cogían el maná le decía el Señor, coméronlo hoy, pero no guardéis por mañana que se pone malo. Pero el mismo maná que en el desierto se deteriora es el mismo maná que en el arca se conserva. ¡Claro! ¡Ay, lo vuelvo a repetir! El mismo maná que en el desierto se deteriora es el mismo maná que en el arca se conserva. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que el maná del desierto vivía fuera, pero el maná del arca vivía dentro. Y no tiene la misma repercusión vivir dentro que vivir fuera. Te voy a decir algo, el que depende del sistema religioso, más tarde que más temprano se corrompe. Pero el que vive de rodillas, doblegado en la intimidad con él, no hay demonio que lo doblegue, no hay demonio que lo corrompa. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Porque su conservación no está en el lugar que ocupa, está en la naturaleza divina. ¡Qué bien! Apláudele al Señor. Está dando un mensaje. Dice la palabra del Señor que había un rey Dando un mensaje de eso. que se llamaba De eso y de la vara de Herodes. Presten Cuando atención, la por redención favor. del Señor la metió dentro del arca junto con la ley y el Había un rey que se llamaba Herodes. ¿Qué lugar ocupaba Herodes dentro del
bien. el lugar más alto. Pero cuando los magos vienen y tocan al palacio, el rey abre la puerta y se encuentran a un rey con cetro, con corona, con manto real. Pero los magos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Qué bien. ¿Cómo? Si el rey era el hombre. Si están viendo un rey, ¿cómo es que preguntan por otro rey? Claro. Claro, porque los magos tenían tanta visión espiritual que el rey con el manto, el cetro y la corona no les dio el pego. Sí, señor. No les dio el pego. ¿Me dejan que lo diga? ¿Sí o no? ¿Me dan libertad ustedes para decirlo, sí o no? Dentro del palacio vivía un hombre con corona, pero con un corazón asesino. Te voy a decir algo: que se caiga la apariencia, que se caiga la apariencia, que se caiga la religiosidad, que se caiga la corona y que viva la gloria, la honradez, la transparencia en el nombre del Señor. Dentro de un palacio ocupaba un lugar alto, pero con un corazón asesino. Sí, señor. Sí, señor. Esto también es palabra de Dios, ¿eh? Amén. Muy bien. Escuchen, en el lugar más alto. Y dice: indagar diligentemente, a ver dónde están las profecías, porque yo quiero ir a adorarlo. ¿Cómo? Encima ustedes. ¿Que quería ir a adorarlo? Todos sabemos que es una mentira. Qué bien. ¿Sabéis lo que quería hacer? Quiero matarlo. Quería asesinarlo, pero tuvo tanta delicadeza que quería esconder un pecado en un acto religioso. Claro. Esto es mayor. Qué bien. Quería esconder un pecado en un acto religioso. ¿Me dejas que te lo diga en casa? Yo no he venido de 182 kilómetros, 9 para entretenerte, no. El que se quiera entretener, que traiga otro. Yo no vengo a entretener, yo vengo a confrontar tu vida, a confrontar la mía, y que la palabra revele lo más profundo que hay en mi corazón y en el tuyo. ¿Me dejas que lo diga, sí o no? No vengas a la iglesia a camuflar un pecado. No vengas a la iglesia a vivir una doble vida. Ven a la iglesia a limpiarte, a sanarte y a restaurarte. El Señor reprenda a los demonios. El Señor reprenda a los demonios. Y que viva Dios, que viva Dios, que viva Dios, que viva Dios. Apláudale a Él. Está bueno. Está mal en la garganta, pero ahí tiene una buena cosa. La iglesia no es el lugar para camuflar pecado. Amén. Muy bueno. La iglesia es el lugar donde nos limpiamos, nos sanamos y nos restauramos. En el nombre del que vive. Y el que quiera pecar, que peque, pero que se vaya afuera. Aquí queremos limpieza, honradez, testimonio, en el nombre del Señor. Muy bien. Vaya, Herodes. Quieres camuflar un pecado en un acto religioso. Ya ves. Hasta para pecar y Jesucristo. Qué bien. Qué bien. Tengo, hermano, no tengo otra cosa. Anda que mentira. Escuchen, en el lugar más alto. ¿Pero dónde nace Jesús? No, papá. En el lugar más bajo. En un establo. Claro. En un pesebre. Pero en un pesebre vienen los magos, le traen el oro, la mirra y el incienso. Claro. Porque el lugar más alto no cambia a nadie. Señor. Jesús en el lugar más alto mantiene la realeza. En el lugar más bajo la sigue manteniendo. Amén. Porque Jesús rebajó la posición, pero nunca rebajó la condición. O sea que la condición no está en la posición que ocupa, la condición está en la naturaleza y en la realeza que tiene. Amén. Herodes en el lugar más alto se corrompe, Jesús en el lugar más bajo se mantiene. Claro. ¡Gloria a Dios! Miren, tenemos un problema hoy en día. Nos estamos matando por mejorar a la gente. Y los cambiamos de lugar, los ponemos aquí y no funciona. 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 ¡Claro! Porque nosotros no tenemos una varita mágica para conservar a nadie ni para mantener a nadie. El que no se encuentra con Jesús no cambia.
palabra del Señor que hay un muchacho que se llama José. José a la edad temprana, ustedes ya saben, el Señor le muestra una serie de sueños y Dios le revela un propósito. Voy a utilizar dos frases que Dios me ha dado en estos días, que le he compartido con mi hijo, con mi Antonio. Madurez no es quitarle la túnica a José. Qué bien. Madurez es ayudarle a José a que cumpla su sueño. Eso es. Qué bien. Pero la provisión de Dios, la soberanía de Dios y la voluntad de Dios fue tan grande que Dios permitió que los hermanos se entretuvieran con la túnica para que Dios cumpliera el propósito. Qué bien. ¿Sabes que a veces Dios permite que te entretengas con 4 túnicas baratas que pone un hombre para que no rompas el plan de Dios que tiene con otro? Dios te deja que te entretengas. Tú entretente con la túnica. Te lo permito yo, que te entretengas con la túnica para que el plan no se lo chafe. ¿Me dejas que lo diga sí o no? El Señor reprenda la envidia. El Señor reprenda la envidia. ¡Gloria! Los 4 envidiosos de turno querían estropear el plan con José. Esa es la providencia de Dios. Pero a José le quitaron la túnica, pero no le pudieron quitar la integridad. Porque la túnica fue lo que le puso Jacob. La integridad es lo que Dios le da. Amén. Hay una gran diferencia entre el servicio y la integridad. Claro. Sí, a mí Dios me lo dio noche. Sí, Yo señor. todavía voy por parte. Hay una gran diferencia entre el servicio y la integridad. El servicio es lo que realizamos para la gente. La integridad es lo que somos para Dios. Claro. Amén. ¿Cuántas piedras se cogieron del arroyo? 5. ¿Cuántas fueron usadas? 1. Y 4 recordadas. Pero mire, me hace más bien las 4 que la 1. Porque a las 4 no se les recuerda porque fueron usadas, pero sí se les va a recordar por la integridad que mantuvieron en el saco pastoril. Qué bien. Señor. Muy bien. Porque es más importante ser íntegro que ser usado. Amén. ¿Me dejan que lo digan? Claro que sí. ¿Cuánta gente con la piedra del mensaje matando gigantes sin ser limpio? ¿Cuánta gente con la piedra del coro matando gigantes sin ser íntegro? Porque que desarrolla un servicio dentro de la iglesia no es recalcar que eres íntegro en la integridad. Puede ser que no seas usado, pero eres íntegro, viviendo una vida dedicada, consagrada para el Rey de Gloria, para el Rey de toda la gloria. ¡Aplaude Dios! Santo. A José le quitan la túnica, pero sigue siendo José. Amén. Claro. Sigue siendo José en la cárcel. Muy bien. Sigue siendo José en palacio. Amén. Y sigue siendo para José en la casa de Potifar. Siento esto de Dios fuerte. Siento esto de Dios fuerte. Gloria. Puedo entender que José se ha tentado fuera. Lo que me sorprendió es que la tentación no vino de fuera, la tentación vino de dentro. Sí, Señor. ¿Me dejan que lo diga? Qué pena que las mayores tentaciones no salen del mundo, están saliendo de la iglesia. Qué bien. Es verdad. Sí, Señor. El Señor reprenda todo espíritu contrario a la palabra. El Amén. Señor reprenda todo espíritu contrario a la palabra. Amén. Pero José se mantiene, Claro. porque su integridad no depende de la túnica que le pone Jacob, depende de la relación que tiene él con Dios. El que no tiene relación con Dios se muere. El que no tiene relación con Dios se muere. Pero el que tiene relación con Dios, el que depende de Dios, ya pueda venir el demonio con un ejército, ya pueda levantar el
dice la Biblia que en su casa era irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Quiere decir que Zacarías no necesita oficiar para mantenerse. Qué bien. Sí, Señor. Irreprensible delante de Dios y delante del hombre. Me gusta más Zacarías como cristiano que como sacerdote. Sí, Señor. Claro, Dios sepa, me gusta más como cristiano en su casa que como sacerdote en el templo. Porque en el templo somos todos buenos. Claro. Pero él es irreprensible delante de Dios y delante de los hombres en su casa. Me gusta más Zacarías como cristiano que como sacerdote. Porque, señores, el oficio se aprende. La integridad te la tiene que dar Dios. Claro. Y hemos aprendido el arte de oficiar en el templo. Señor. Somos capaces de coger el cuchillo y degollar a la víctima con tanta profesionalidad que no se nos nota ni que hemos cometido un pecado. Sabemos cuándo venir a tomar la Santa Cena con reverencia. Sabemos cuándo saludar a los ancianos. Sabemos cuándo darle un abrazo al pastor. Sabemos cuándo hacer el papel dentro de la iglesia. Porque hemos aprendido el oficio del sistema. Pero hay, eso más tarde que más temprano se cae. Pero el que vive irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, se nota, se nota, se nota. Me gusta más Zacarías como cristiano que como sacerdote. Porque Zacarías no necesita oficiar para mantenerse. Sin oficio se mantiene. Muy bien. ¿Merecen que lo diga? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Hay gente que si no coge el púlpito se tropea. Claro. Es que si no me dan el púlpito no me conservo. Es que si el pastor no me usa en el coro no me conservo. Es que si el pastor no me deja que haga mis 4 oraciones no me conservo. Pero Zacarías es irreprensible sin oficiar. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Y sin oficiar no fue un problema ni para el pueblo ni para el pastor. Sí, Señor. Lo siento. Este gitano gordo de Jaén viene a darnos la tarde. Pues dánosla. No se convirtió en un problema ni para el pastor ni para el pueblo. Porque hay gente que si no le dan lo que quiere dentro de la iglesia es el problema de la iglesia. Amén. No seas el problema ni el tropiezo de la iglesia, ni del obrero, ni del pastor. Conviértete en una bendición aunque no te den lo que quiere. Aunque no te den lo que quiere. Hay gente que si no le dan lo que quiere, ya llaman al batallón de la familia y echan la familia en lo alto y se tiene que cerrar la iglesia. Y bien empiezan las divisiones y empiezan los odios, los rencores por la competencia dentro de la iglesia. Pero conviértete en una iglesia obediente, sumisa, dependiendo de lo que Dios quiere. No se convirtió en un problema ni para el pastor ni para la iglesia. Muy bien. ¿Y cuándo entró? Juan entró cuando lo puso Dios. Yes. Porque de ahí para atrás todos entraban por enchufe. Pero este entró porque lo puso Dios. Amén. Escuche, Gaza. Sé que es una palabra seca. Lo sé, a mí estos mensajes no me gustan. Pero escucha. ¿No creéis que ya basta de tanto compadreo y de tanto gran familiar dentro de la iglesia? Claro. ¿No creéis que es necesario que Dios ponga el que quiera, como quiera, donde quiera y en el lugar que quiera? Vamos a dejar a Dios reinando dentro de la iglesia. Vamos a dejar a Dios reinando dentro de la iglesia. Menos mal que cuando Dios tiene que sustituir a Saúl, a David no lo pone su padre, lo pone el profeta. Claro. Porque si lo pone el padre, para David no cuenta. Claro. Qué bien. Pero ahora Dios dijo, no, esta vez no le toca al pueblo elegir, me toca a mí. Aleluya. Y esta vez lo voy a hacer a mi manera. Porque los 7 tenían cualidades, pero es que ninguno tenía llamado. Y no hay peor cosa que ocupar un lugar sin que Dios te llame. Qué bien. No hay peor cosa que ocupar un lugar sin que Dios te llame. Quiero las cosas no
Escuche. Este periodo de iglesia abarca 7 tiempos. La iglesia de Éfeso es la iglesia que deja su primer amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, la que tiene que arrepentirse. La iglesia de Tiatira, la que abrían los falsos profetas. La iglesia de Sardis es la iglesia dormida. La iglesia de Filadelfia, que es Alcázar, es la iglesia fiel. Amén. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia insípida y la iglesia típida. Insípida y la iglesia típida. Mire, Ignacio de Antioquía, un padre de iglesia, dijo en una cierta ocasión que estas 7 iglesias eran con urgencia las más necesitadas. Y escuchen ahora lo que le quiero decir. Que me quedan 5 minutos, todavía no he entrado de lleno. Escuchen. Estas 7 iglesias, dice Ignacio de Antioquía, que eran las que más necesidad tenían con urgencia. Pero si son las más famosas, son las más populosas, son las que más nombre tienen, pero también están necesitadas. Porque mire, esto nos demuestra que la decadencia no avisa. Qué bien. La decadencia no avisa. La decadencia comienza con un proceso y al final termina en un estado. Muy bien. Porque la decadencia no viene de la noche a la mañana. La decadencia es un proceso que el enemigo maquina en tu vida y en la vida. Y como no paremos el proceso, se convierte en un estado. Claro. Y cuando se convierte la decadencia en un estado, somos peligrosos. Sí, señor. Escuchen. La decadencia no respeta a nadie. La decadencia cuando viene no respeta nombre, no respeta años y no respeta nada. Pero escuchen. 5 minutos me quedan. Viene la Ruth con las nuevas. Viene de los campos de Moab. Y a lo lejos le echan la visión y le dicen los de Belén. Allí viene Ruth. Si me equivoco en el nombre no pasa nada. ¿Saben lo que estoy diciendo? Viene Noemí, la placentera, pero viva su salero de ella. Amén. Dice, no llamarme Noemí, llamarme mala, porque vengo en amargura. El nombre, placentera, el estado, amargo. Fue tan sumamente humilde que no escondió su estado debajo de un nombre. Qué bien. Señor, muy bien. Qué bonito. Fue tan sumamente humilde que no escondió su estado debajo de un nombre. ¿Cuánta gente detrás de un púlpito caída? Muy bien. ¿Cuánta gente detrás de un coro caído? ¿Cuánta gente detrás de un cargo de ofrenda caído? Vamos a ser humildes, vamos a ser personas, hombres y mujeres de Dios y no esconder estado debajo de ningún nombre. Claro. ¿Para qué quiero mantener un nombre si tengo un estado malo? Sí, señor. Esta mujer fue una mujer de Dios. Muy Y bien. dijo, no llamarme Noemí placentera, llamarme mala. ¿Saben que Sísara, en el libro de los jueces, pidió un vaso de agua? ¿Y qué le trajeron? Un vaso de leche. Porque Satanás en la decadencia nunca te va a dar lo que quiere. Nunca te va a dar lo que no quiere, siempre te va a ofrecer lo que quiere. Y escuchen, le trajo la leche, ¿cómo se la trajo? Caliente. Porque la leche caliente tiene un efecto que adormece. Claro. Muy bien. Perdonadme, ¿vale? Señor. Y como quería asesinarla, quería matarla, utilizó el vaso de leche caliente para adormecerla y poder matarla. Qué bien. El pecado nunca viene frío. Amén. El pecado siempre viene sigiloso, calentito, pero para adormecerte la conciencia para después matarte. Claro. Qué bien. ¿Han entendido
lo que he dicho? Nunca viene frío, siempre viene caliente, silencioso. Te lo tomas sin darte cuenta. Es un proceso que te adormece la conciencia. Cuando te adormece la conciencia ni sientes ni padeces. Más tarde que más temprano eso se convierte en un estado, y cuando se convierte en un estado tu vida se perdió. Pero ten visión espiritual para discernir en esta tarde lo que Dios quiere contigo. Amén. ¿Cuántos quieren tener una visión espiritual? Levanten su mano y tengan potente amén. Amén. ¡Aleluya! Si acabemos con un proceso, como no le ataje, se convierte en un estado. Bien finalizado. Mire, Saúl, después de pecar contra Dios, él quiere seguir gobernando como rey. Y le dice al profeta: honrame tú delante del pueblo. ¿Me dejan que lo diga? Este hombre quería honores sin honor. Sí, Señor. Claro. Este hombre quería honores sin honor. Sí, Señor. Pero mire, pero dice el profeta que yo a ti no te honro, que tú lo que necesitas es arrepentirse. El rey Saúl quería seguir siendo rey, con un nombre de rey, pero con un estado caído. Y miren la frase que Dios me regaló: la gente caída no está para gobernar, la gente caída está para curarse. Amén. Pero no hemos inventado una administración. Vamos a poner al niño en tal sitio para que se recupere. Vamos a poner a la niña en tal lugar para que se recupere. Si está caído, no está para gobernar, está para curarse. Amén. Y el método de curarse no es ocupando un lugar en la iglesia, es ayunando, orando, leyendo la palabra y confrontando tu pecado. La administración barata para mantener el número. Claro. Qué bien. Y en vez de ser la iglesia, una iglesia que restaura, la hemos convertido en un cementerio de caídos. Qué bien. Eso lo acabo de recibir ahora mismo. Señor. Y la iglesia no es ningún cementerio de caídos, es un hospital que sana, es un hospital que atiende, es un hospital que restaura. ¿En qué hemos convertido la iglesia, Señor? Es verdad. Sin entrar mucho aquí, porque la decadencia se ha hecho patente en nuestro pueblo. Dice Santiago capítulo 4 verso 4, con respecto de la palabra y de los santos. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pero no hemos familiarizado tanto con el mundo que ha entrado el pecado dentro y sabemos convivir. Porque mire, no podemos impedir que lo mismo que la serpiente entró en el huerto, cierta gente entra en la iglesia. El problema es que dentro de la iglesia se le dé voz y voto. Muy bien. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Dale un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Mira lo que hace. El enemigo. ¿Estáis escuchando? ¿Estáis viendo el enemigo? El Señor lo reprende en esta tarde. El Señor lo machaca en esta tarde. Vamos a Escuche. Satanás. Mientras la serpiente entró en el huerto, pero se mantuvo callada, allí no ocurrió nada. En el momento que la serpiente habló, trajo la ruina. Amén. No podemos impedir que cierta gente entre dentro de la iglesia, pero sí podemos impedir que tenga voz y voto. Amén. Porque si a más de 4 no le diéramos voz y voto, de muchas ruinas espirituales se ahorraría la iglesia. Amén. Qué bien. ¿Cuántos lo creen? Levanten conmigo su mano y gritan un potente amén. ¡Aleluya! La decadencia no viene de la noche a la mañana, es un proceso que si no se ataca, se convierte en un estado. Voy a cerrar. La iglesia de Filadelfia. Ya lo mataron.
Ya lo matamos. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia que no recibe reproches. Amén. Es la única iglesia que solamente recibe halagos. La iglesia de Filadelfia es la más joven de todas. Amén. Pero aunque es la más joven de todas, sabe mantenerse en todo momento. Aleluya. Escuche, la ubicación geográfica que tenía era mala. Estaba en una llanura. Y en esa llanura, arriba en una colina, había un volcán. Era propensa a los terremotos. Se ponía el volcán con erupción, con lava, y empezaba a derramar la lava. Cuando los de Filadelfia veían eso, la ciudad estaba amurallada con 6 metros de longitud y muchísimos kilómetros alrededor. Cogían a los niños, a las niñas, a las mujeres, se metían entre los muros. Pero había dos cosas. Estaba la gente que se quedaba, pero estaba la gente que se marchaba. La gente que se quedaba sin provisiones, con lo que tenía a la mano, se metía entre los muros y esperaba que el terremoto pasara y que la erupción de la lava arruinara las casas, arruinara los campos y arruinara los territorios. Pero cuando todo salía, cuando todo se marchaba, ellos volvían a salir y de nuevo construían. Claro, los que se marchaban, cuando pasaba la tormenta, querían volver a retomar su lugar. Si estoy yo de pastor en Filadelfia, esos no entran. Amén. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando los campos estaban llenos, todos se quedaban. Pero cuando la iglesia estaba en la ruina, había gente que se marchaba. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia estaba en que a Filadelfia venía gente agregada. Pero había en Filadelfia gente que nacía. Amén. Y no es lo mismo el que se agrega que el que nace. Muy bien. Y no me estoy refiriendo a ningún problema en concreto. Ustedes ya me entienden. Me refiero a los 4 temporeros de turno que se agregan a la iglesia porque la iglesia está infierna y mucho fruto. Pero que cuando viene el volcán del terremoto y azota la iglesia se marchan, claro, porque fuiste el agregado de una administración pastoral, fuiste el agregado de una administración carnal, pero el que nace con tormentas se queda, el que nace con frutos se queda. Muy bien. Esa es la gran diferencia entre los que se agregan porque les gusta el pastor, porque les gusta el movimiento de la iglesia, pero no nacen de la palabra. Con esto voy a finalizar, ¿vale? Más tarde que más temprano se marcha. Una cosa es fabricar un cristiano y otra cosa es engendrar un hijo. Una cosa es fabricar un cristiano y otra cosa es engendrar un hijo. Amén. Un pastor puede fabricar un cristiano, pero nunca puede engendrar un hijo. Muy bien. ¿Saben lo que engendra un hijo? La palabra. ¡Qué bien! Somos capaces de fabricar cristianos. Les quitamos el pantalón, les quitamos el pendiente, les cortamos el pelo, les quitamos el cigarro de la boca, lo pasamos por el agua y decimos, con 4 textos que se sepan, tiene llamada. Y no está ni convertido. Lo fabricaste tú. Muy bien. Pero cuando hay personas que tienen un encuentro con la palabra, que se arrepienten, que se encuentran con la cruz clava su pecado, te aseguro yo que el que nace de nuevo se mantiene. Amén. Estamos cansados de fabricar cristianos. Con este testimonio te voy a dejar. Gloria al Señor. Estaba yo de pastorcillo en una iglesia. ¿Me permite, pastor? Con el permiso que ustedes me dan. Estaba de pastor en una iglesia que la pastoreó el tío Diego también. Viene unos jóvenes y me dice, hermano, hay un muchacho de arriba que lo ha hecho el padre de su casa. Está lloviendo, lleva muchos días sin comer, está viviendo en una casa rota. Digo, pues vámonos. Lo cogí, lo traje a la casa pastoral, lo duché, le puse un pantalón de los niños, le busqué unos deportes,
Se comió su plato de comida caliente. Y por un día me sentí más que Billy Graham. Dije, soy el evangelista más grande del universo. Se tiró una semana conmigo, le cortamos el pelo, me lo llevé a una casa. Cuando me lo llevé a una casa, cogí una cartera, después de visitar esa casa y se marchó. Y me llama el propietario y me dice, pastor, se ha llevado el muchacho que has traído una cartera. Y dije, pues lo que tenga en la cartera, yo te lo doy, porque el responsable soy yo. Me dijo, no, pastor, solamente había 4 tarjetas de gasolina, de la CES y cosas de esas, no había nada de importancia. Y me derrumbé. El muchacho dejó de venir a la iglesia. Me lo encontré en el Mercadona un día. Y no sabe Dios que porque estaba allí todo el Mercadona, si no le pego un azotazo, que se entera. Y le digo, vete de aquí, márchate de aquí, que estoy muy decepcionado contigo, que di la cara por ti, casi me busco una ruina con los gitanos en el barrio, vete de aquí. Y me dijo, pastor, lo siento, que te marches de aquí. Y me dijo, ¿puedo ir a la iglesia? Y le dije, de momento no. Hablé con algunos hermanos, con los siervos, me dijeron que vengan, pero que se queden sentados. Le dije, ve, pero quédate sentado, no me dirijas la palabra, no te voy a ministrar. Y ojito con lo que haces. Pero miren, hermano, para mi sorprendimiento, pasaba un mes llorando todos los cultos. Pasaba otro mes llorando todos los cultos. Pasaba otro mes llorando todos los cultos. Él solo se puso un traje. Yo le puse un vaquero, él se puso un traje. Él solo ya se cortaba el pelo. Él solo traía la Biblia debajo del brazo. Y un día salió que le orara a un siervo, y aquel siervo le profetizó. Y después de aquella profecía, pude entender algo. ¿Saben lo que pude entender? Que en el primer proceso lo quise convertir yo y no lo hice. Pero en el segundo proceso lo hizo Dios y lo convirtió. Amén. A día de hoy está casado con una gitana, que era un jambo, y a un jambo. Está casado con una gitana, tiene sus niños, y es una bendición dentro de la iglesia, y es un pilar fundamental de la iglesia. Y pude entender algo, y lo que pude entender, y con esta verdad de lo que te lo quiero transmitir, es que yo no tengo capacidad para convertir a nadie, es que yo no tengo capacidad para hacer lo que Dios puede hacer. Yo puedo ayudar, yo puedo aconsejar, yo puedo poner la Biblia, pero si no lo haces tú con Él, y Él contigo, y tu nombre tiene poder para cambiar a nadie. Pero te digo en esta tarde, no sé cómo está tu vida delante del Señor. Quizás esté tu vida rota en 1000 pedazos, quizás sea un desahucio o un desecho de la humanidad, pero Él te dice, ven a mí, porque yo te limpio, yo te limpio, yo te limpio, yo te limpio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hasta aquí lo que yo tenía de parte del Señor. Amén. Yo espero haberte hecho bien con esta palabra, que creo que ha sido de corazón a corazón. Si hay alguna palabra que te ha hecho mal, desde aquí te pido disculpas. Mi intención no es hacer daño. Mi intención es seguir con la palabra. Amén. Muy bien. Sí, quiero herir tu conciencia. Quiero herir mi conciencia para tener una vida genuina delante del Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí lo que el Señor había puesto en mi corazón. Muchas gracias. De verdad que habéis recibido la palabra como lo que soy, más Señor. Gloria a Dios. Con peso, con fundamento, sabiendo lo que estáis oyendo. Gracias a los siervos, gracias al pastor y gracias a la iglesia. Recibo un abrazo de tu hermano Juan Largo de la zona de Jaén. Yo voy a hablar por vosotros y vosotros también oréis por mí. En nombre del Señor. Un aplauso.